Y vamos a ver qué nos dice la Biblia en Mateo capítulo 14, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ahora vámonos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 14 al 29. Recuerden ustedes que estamos estudiando los evangelios sinópticos, ¿sí? Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y esos tres evangelios nos sirven para ver un mismo relato desde la perspectiva de los diferentes autores. Es decir, que los datos o los detalles que quizás Mateo omite, Marcos nos da mayor amplitud sobre ese asunto, ¿verdad? O al contrario, el hecho es que nosotros siempre que vemos un relato en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, debemos compararlo con lo que dicen los demás evangelios en cuanto al mismo suceso. Así que vamos a ver qué dice Marcos con respecto a este mismo asunto, la muerte de Juan el Bautista. Ya vimos lo que nos dice Mateo, ahora vamos a ver qué dice Marcos. Dice Marcos capítulo 6, versículo 14 al 29. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños,
daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Bueno, en la plena fama de Jesús, ¿sí? Juan estaba encarcelado. ¿Quién lo había encarcelado? Herodes Tetrarca. Herodes el Grande, que era el Herodes que existía cuando Jesús era niño, ¿se acuerdan de la historia de Herodes el Grande que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años? Porque Herodes el Grande era el gobernador de Judea, ¿sí? Herodes el Grande era el gobernador de Judea, y cuando él se entera de que hay un niño que nació y llegan los magos de Oriente y le dicen: estamos buscando al rey de los judíos. ¿Se acuerdan de la historia? Él dice: ¿cómo? ¿Cómo que el rey de los judíos? Pues si el rey de los judíos soy yo. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Como los magos de Oriente no le dan razón de dónde está el niño, porque él les dice: pues vayan, ¿no? Les manda a buscar a los sacerdotes les dicen que en la profecía, según Miqueas, pues el niño iba a nacer en Belén. Le dice a los reyes de Oriente: pues vayan a buscarlo y si lo encuentran me avisan. Pero obviamente que como estos magos sabían, ¿verdad?, de las intenciones de Herodes, se fueron por otro camino y nunca regresaron con Herodes a decirle que el niño efectivamente estaba en Belén, ¿verdad? Sino que pues lo burlaron, ¿verdad? Y dice la Biblia que Herodes, viéndose burlado por los magos, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Fue en ese momento cuando José y María con el niño Jesús huyeron hacia Egipto. Pasaron los años, Herodes tuvo muchos hijos y muchas mujeres. Pasaron los años y Herodes muere. Cuando Herodes muere, todo lo que es Palestina en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento era Israel, ¿sí? Todo lo que era Palestina estaba gobernado por Herodes. Cuando él muere, ¿qué hace? Se divide en el territorio que gobernaba Herodes entre sus 3 hijos, que era Herodes Tetrarca, Herodes Arquelao y Felipe. Esos eran los 3 hijos de Herodes, ¿sí? Entonces ellos quedan gobernando en las diferentes provincias de Palestina. Pero resulta que este Herodes Tetrarca era malo, era tremendo, ¿sí? Era tremendo. Y Felipe era como que el más buenecito de los 3 hijos de Herodes que quedaron gobernando. Felipe tenía su esposa. Y el otro hermano, Herodes Tetrarca, le quitó la mujer a su hermano Felipe. Pues la mujer, ambiciosa, ¿sí? Porque el otro, pues realmente nada más gobernaba sobre una sola de las provincias. En cambio, Herodes Tetrarca gobernaba sobre las 2 provincias más importantes de Palestina en ese momento. Y tenía palacios y tenía riquezas. Y pues esta ni corta ni perezosa dijo: pues sí, me voy con el hermano porque me conviene, porque se tiene más.
billete. ¿Sí? Esa fue la realidad de lo que pasó. Ambiciosa la mujer. Entonces, esta mujer dejó a Felipe y se fue con su hermano, con Herodes, que es el del cual nos habla esta historia. Entonces, obviamente, como Juan el Bautista era un profeta, de esos profetas que no le tiembla la voz, para hablarle aún a los gobernantes, los profetas bíblicos, ¿sí? Por medio de los cuales Dios hablaba, ¿para qué? Para que los corazones se arrepintieran y se volvieran a Dios. Juan el Bautista sí le dijo a Herodes de frente, pues estás en adulterio, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. ¿Sí? Entonces, debido a esa situación y como Juan tenía fama de profeta en toda Palestina, obviamente que Herodes lo odiaba. Y Herodías, que era la mujer con la que se había casado Felipe, la mujer que era del hermano, pues lo odiaba muchísimo más. Entonces ya hemos visto, ¿verdad? Según el relato de Mateo y según el relato de Marcos, que Herodías realmente era la que deseaba la muerte de Juan el Bautista. Porque Herodes, a pesar de todo lo malo que era, reconocía que lo que estaba diciendo Juan el Bautista era cierto, era verdad. ¿Sí? De alguna manera había cierto temor por ahí en su corazón. ¿Sí? Pero la mujer no, pues la mujer era tremenda. La mujer realmente buscaba la manera de deshacerse de Juan el Bautista, pero nos dice el Evangelio de Marcos, no había podido, ¿verdad? No hallaba cómo. ¿Por qué? Porque su esposo nunca la secundó en esa petición que ella quería, porque pues sabía Herodes que todo Palestina tenía a Juan el Bautista como profeta. Y aparte de esto, pues a Herodes nunca lo quisieron. A Herodes los judíos nunca lo quisieron, ¿no? Entonces, imagínense, les mata el profeta, pues mucho menos lo iban a querer, ¿no? Porque de por sí a los Herodes, pues como no eran judíos, los palestinos no los querían, ¿sí? Eran intrusos gobernando al pueblo de Dios. Entonces, aquí vemos que toda esta situación se desarrolla en el contexto de una fiesta de cumpleaños. Entonces vemos que las fiestas de cumpleaños, pues, se han celebrado desde hace miles de años, ¿verdad? Porque el celebrar un cumpleaños es darle, en cierta manera, ese valor a la vida humana, ¿sí? No, ahora sí que hay gente que pasan su cumpleaños así, ¿verdad? Como que si fuera cualquier otro día, pero realmente no es cualquier otro día, ¿no? El cumplir, así es, el cumplir años es realmente pues reconocer, ¿verdad? Que el Señor te ha dado la oportunidad de vivir un año más, de llegar a un año más. Entonces eso es algo que desde siempre se ha celebrado. Y aquí vemos a Herodes pues celebrando su cumpleaños con un gran banquete. Y vemos a la hijastra que inclusive en el marco de la fiesta danza para él. Este hombre quedó tan embobado con las caderas de Salomé, ¿verdad? Que le dijo, no, pues lo que tú me pidas, yo te lo doy, ¿no? Lo que tú quieras, yo te lo doy, ¿no? Entonces, pero hay algo que llama la atención, ¿verdad? En estos dos relatos entre Mateo y Marcos. La muchacha no sabía qué pedir, ¿no? Porque el hombre hasta le dijo, yo hasta la mitad del reino te puedo dar. Empeña su palabra. Como dice Proverbios, se enlazó con las palabras de su boca. Porque cuando nosotros prometemos algo, entonces lo tenemos que cumplir. Y aquí vemos que sí se cumple esa palabra, ¿verdad? Herodes se enlazó con las palabras de su boca al decirle a ella, yo te prometo que lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Pues resulta de que la muchachita toda perdida, ¿verdad? No sabía qué pedir y va con la mamá que era más mala que la maldad.
Y le dice, ay mami, ¿qué le pediré, verdad? Y pues la mamá, en vez de decirle, no, pues sí, pídele el reino o otra cosa, ¿no? Unos caballos, un palacio, algo. No, la mujer era tan mala que lo único que se le ocurrió pedir en ese momento fue, pues dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. En un plato, o sea, como trofeo, ¿no? Entonces ahí vemos el alcance de la maldad del corazón de esta mujer. Y la niña bien obediente, ¿verdad? Como la mamá le dijo, entonces va y le dice a Herodes, pues dame la cabeza de Juan el Bautista y tráemela aquí en un plato. Eso mismo hace Herodes y dice la Biblia que eso le pesaba en su corazón. O sea, realmente Herodes no quería hacer eso, pero ya había abierto la bocota. No le quedaba de otra que cumplir, ¿verdad? Porque ya había dicho delante de todos los invitados que lo que ella pidiera, pues eso le iba a regalar. Pues ya había abierto la boca, ya no le quedaba de otra, ¿no? Entonces, a pesar de que sentía ese temor de Dios en su corazón, de matar a Juan el Bautista, accedió porque ya se había comprometido con su palabra, ¿sí? Entonces, a raíz de este relato, amados hermanos, la pregunta de esta noche es, ¿será que hay malas madres? ¿O será que todas las madres son buenas? Hay de madres a madres, definitivamente, ¿verdad? Y aquí vemos un ejemplo de una no tan padre, de una madre, ¿verdad? Que en lugar de traer bendición, trajo maldición a su hija. ¿Por qué? Porque se imaginan ustedes el juicio de Dios sobre esa muchacha, que no sabía ni dónde estaba parada y que nada más por ser obediente a la mamá, hizo algo que nunca debió haber sucedido. Imagínense la charola, ¿no? No, ponle que esta es la charola, perdona, hermana. La charola. Y la cabeza de Juan el Bautista así. Imagínate. O sea, imagínate. O sea, imagínate. Exacto, así. La cabeza de Juan el Bautista viéndole la cara así. ¿No? Y aquí está tu regalo de cumpleaños. O sea, eso es una cosa. O sea, mujeres asesinas le quedó chiquita. ¿Sí o no? Imagínense esa mujer con esa imagen en su mente de la cabeza de Juan el Bautista y mirándole la cara, ¿no? Toda su vida. Eso no fue bendición para esa muchacha, eso fue una maldición que esa madre trajo para la vida de esa hija. Entonces, aquí nosotros pues tenemos que reflexionar, porque ciertamente, ¿verdad? La leyenda dice que no hay madres malas. La leyenda dice que no hay madres malas, ¿verdad? Pero sí las hay, sí las hay, ¿sí? Lo ideal es que no existieran, lo ideal es que todas las madres procuraran ser de bendición para sus hijos. Pero la realidad es que hay madres que en lugar de traer bendición, traen maldición. Hay madres que en lugar de dar un buen ejemplo, dan un mal ejemplo para sus hijos. Y hay un relato que dice, ¿no? Que un niño una vez fue a comprar un regalo para su mamá. Y entonces llegó a una tienda de vestidos. Y el señor, el vendedor, le dijo, bueno, ¿y para quién es el vestido? Entonces el niño le dice, pues el vestido es para mi mamá. Y le dice el señor, bueno, pero tú tienes que decirme si tu mamá es alta o es chaparrita, es flaquita, es gordita, es rellenita. O sea, ¿cómo es tu mamá para yo más o menos venderte el vestido, verdad? Y entonces el niño le dice al vendedor, mi mamá es grande, mi mamá es perfecta. Y bueno, pues
el, el vendedor le da el vestido al niño, ¿verdad? Para una mujer grande, de cuerpo perfecto, ¿no? Delgadita, ¿no? Como Barbie. Pues resulta que a los 2 días llega la mamá del niño, chaparrita, gordita, a devolver el vestido, porque pues el vestido que el niño le llevó no le sirvió a la mamá, ¿verdad? Porque el niño en su percepción dijo, mi mamá es lo más grande, ¿no? Entonces, pues el vendedor se imaginó tremendo mujerón, ¿verdad? Pero pues resulta de que pues esa es la percepción, ¿verdad? Que pues la mayoría de los hijos tenemos de nuestras mamás, que nuestra mamá es la mejor del mundo, ¿verdad? Que nuestra mamá es única, ¿no? La mayoría. Sin embargo, nosotros a la luz de las escrituras podemos ver que desafortunadamente no siempre es así. Hay mamás que traen bendición, hay mamás que traen maldición. Hay mamás en la Biblia, como por ejemplo, han escuchado ustedes a Loida y Eunice, ¿sí? Que eran mamá y abuela de quién? De Timoteo, ¿verdad? Dice la historia que la abuelita infundó la fe en su hija y a su vez su hija transmitió esa fe a su niño, ¿verdad? De tal manera que ese hombre fue tan instruido en los caminos del Señor que cuando fue grande, Dios lo usó grandemente, ¿verdad? Como pastor, a pesar de que era un hombre joven, fue formado prácticamente a los pies del apóstol Pablo como pastor y, y fue usado. Entonces, nosotros podemos ver ahí cómo una mamá tiene tanta influencia en la vida de un hijo, ¿sí? Que pues es sí, pues como un artesano, ¿verdad? Formando a una personita desde que son niños. Siempre yo digo, bueno, sí, cuando nace un bebé es como si Dios te entregara un libro en blanco y tu mamá y tu papá tienen toda la responsabilidad de escribir cosas buenas en ese libro, ¿verdad? Porque lo que nosotros hagamos, bueno o malo, va a encaminar y va a influenciar la vida de nuestros hijos, sí o sí. Eso es algo que no podemos evitar. Sí, la influencia de una madre es tan poderosa que puede influenciar para bien o para mal la vida de un hijo. Entonces vemos que en este caso de Herodías y su hija Salomé, a pesar de que eran personas que tenían muchísimo dinero, porque pues Herodías era la esposa del rey Herodes, ¿sí? Tenían palacio, tenían demasiados bienes, tenían todo lo que cualquier persona materialmente hubiera podido anhelar, pero tenían un corazón vacío, tenían un corazón malo, ¿sí? Un corazón, el de esta mujer, que definitivamente influenció negativamente en la vida de esa hija porque pues fue un corazón que en ningún momento mostró ni misericordia, ni perdón, ni bondad, sino todo lo contrario, ¿verdad? Rencor, odio, falta de perdón, violencia, ¿sí? En cambio, por otro lado, podemos ver este contraste de Loida y Eunice que sembraron en Timoteo, pues no solamente cariño, porque seguramente era un niño muy querido, sino también palabra, sino también oraciones que al final del día dieron su fruto. Y la mayoría o muchos de los hombres que hoy en día son grandes hombres de Dios es porque en su momento tuvieron una mamá que oró por ellos. En su momento tuvieron una mamá que no se dejó, ahora sí que llevar por caprichos de niños, ¿sí?
de que no quiero o lo otro, no, Señor, sino que los encaminó, ¿verdad? En el camino del Señor, de tal manera que en un momento todo eso que sembraron salió el fruto, ¿verdad? Todo eso que una madre siembra en el corazón de un hijo, en la vida de un hijo, en algún momento va a dar fruto. ¿Fruto bueno o fruto podrido, verdad? Pero va a dar fruto al final. Entonces, una madre tiene el poder de poder enseñarle a un niño a través del amor quién realmente es Dios. ¿Sí? Porque la Biblia dice que Dios también tiene características de una madre, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor cubre a sus hijos, ¿verdad? Como la gallina cubre a sus polluelos, ¿sí? Dice Jesús cuando entra a la ciudad de Jerusalén, oh Jerusalén, ¿verdad? Por quien he sufrido como un dolor de parto, ¿verdad? Entonces, al final vemos que también, de alguna manera, ¿verdad? El Señor muestra esas características del amor maternal a lo largo de la palabra, ¿sí? Porque generalmente las mamás somos más comprensivas, ¿cierto? A la hora de regañar, ¿quiénes son más recios? Pues los papás, ¿no? A la hora de corregir, ¿quiénes son más recios? Pues los papás, ¿verdad? Claro, hay algunas mamás que también pero generalmente, ¿para dónde corre el niño? Cuando la mamá, ¿verdad? Para que lo defienda, ¿no? Generalmente, si el niño está triste, ¿a dónde corre para que lo consuele? A la mamá, ¿verdad? Entonces, realmente la mamá tiene una influencia, muy marcada en la vida de los hijos, principalmente por la forma en que una mamá manifiesta el cariño hacia sus hijos, ¿sí? Que pues no es a veces la misma manera, aunque hay papás muy cariñosos, sí, siempre como que la mamá es más apapachadora, más consentidora, ¿verdad? Las mamás. Entonces, todo ese cariño, ¿verdad? Y al final la manera como nosotros transmitimos ese amor, ¿no? Porque dicen, ¿verdad? Popularmente que el amor más parecido al de Dios es el amor de una mamá, ¿verdad? Que el hijo te hace, te dice, de todo, y ahí está uno, ¿verdad? A veces son bien malcriados, pero pues ahí está uno. Mamá, cuando necesitan a mamá, ahí está uno no se acuerda de las malcriadeces que hacen, ¿verdad? Bueno, sí se acuerda uno, pero uno decide perdonar, porque uno es mamá, ¿verdad? Y uno sabe lo que duele parir un hijo. Entonces, no, no se compara, ¿verdad? El amor de mamá, pero ese amor nosotros tenemos que ocuparlo también para transmitir la palabra de Dios, para transmitir los principios del Evangelio, para aconsejar a nuestros hijos, para instruirlos en la palabra de Dios, porque ciertamente, aunque el hombre tiene esa autoridad dada por Dios para ser sacerdote de su casa, ¿sí? La Biblia nos enseña que también la mamá debe cumplir ese papel, ¿verdad? En Proverbios, cuando estuvimos estudiando el libro de Proverbios, vimos que en los Proverbios, ¿verdad? Dice, no deseches el consejo de tu madre, ¿no? Entonces, a lo largo y ancho de todo el libro de Proverbios se le da la responsabilidad de encaminar a los hijos en los caminos del Señor, no solamente a papá, sino también a mamá, porque finalmente la mamá es la que más tiempo pasa con los hijos. La mamá es la que generalmente más tiempo está en la casa. La mamá es la que generalmente se sienta con los hijos a hacer la tarea, ¿verdad? Va a las juntas de la escuela. La mamá es la que hace toda esa chamba generalmente, ¿verdad? Entonces la mamá, este, tiene mucha oportunidad, ¿verdad? De tiempo, para poder enseñar a sus hijos en los caminos del Señor, instruir a los hijos en el camino del Señor. Entonces, finalmente, amados hermanos, y para cerrar esta primera parte de la clase de hoy, una mamá debe enseñar al hijo cómo es Dios.
¿sí? Y también, y recordar en todo momento, ¿verdad? Que nosotros podemos ser de bendición o de maldición. Uh-huh. Esa es la realidad. Pero ¿qué determina que nosotros seamos de bendición? Pues que nosotros vivamos realmente la palabra de Dios. No sé si les comentaba, creo que sí les comenté, que hace poquito veía yo un documental y en el documental decía que por qué muchas personas o muchos niños que crecen en la iglesia, que van todo el tiempo a la iglesia, que los llevan todo el tiempo a la iglesia, cuando llegan a la edad adulta se alejan de Dios. Eso es bastante común, ¿sí? Cuando ya, mientras uno los puede traer, pues ellos vienen, ¿verdad? Porque pues uno los trae. Pero llega un momento en el que ya nosotros no tenemos esa influencia. ¿Por qué? Porque los hijos toman sus propias decisiones. Y en gran manera lo que determina que un hijo quiera seguir ese camino, ¿sí? Que tú le infundaste desde pequeño o decida alejarse de los caminos del Señor, es el modo como tú mismo vives. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos hijos, ¿no? Decía el documental que hicieron una encuesta y en esa encuesta les preguntaban por qué decidieron ellos alejarse de los caminos del Señor una vez tuvieron la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Y muchos de los hijos dicen, lo que pasa es que, pues sí, mi mamá iba a la iglesia, mi papá iba a la iglesia, en la iglesia eran un amor, pero llegaban a la casa y eran perros y gatos, ¿no? Resulta de que mi mamá, pues allá en la iglesia trataba a todo el mundo bien, pero pues llegaba a la casa y en la casa nos gritaba, en la casa nos pegaba, en la casa nos maltrataba, ¿no? Entonces, vidas de los padres que no son congruentes, ¿sí? De la manera como viven dentro de las cuatro paredes de la iglesia a la manera como se comportan cuando están en la intimidad de su hogar. Ahí es donde verdaderamente se ve qué tan cristianos somos. En la casa, con el esposo, con los hijos, ¿verdad? Qué tan íntegros somos, ¿verdad? De que llegó el recibo de la luz, lo pagué o me lo vienen a cortar porque nunca pago, ¿no? No porque no tenga, sino a veces porque son vivarachos, ¿verdad? Y eso se ve en los mismos cristianos, desafortunadamente. Mucho tipo de situaciones que no son congruentes con lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Pues los niños piensan que crecen creyendo que el evangelio pues es un circo, ¿no? Que pues nada más van y actúan delante de las cuatro paredes de la iglesia, pero llegan a casa y son personas completamente diferentes y tienen vidas completamente diferentes a lo que dice realmente la palabra de Dios. Y por eso muchos se alejan. ¿Por qué? Porque pues si nosotros en nuestra casa cultivamos un ambiente de paz, de armonía, de amor, ¿quién se va a querer salir de ese círculo, ¿verdad?, que hemos creado, ¿no? Pero pues muchas veces ese comportamiento es lo que influencia negativamente, ¿verdad? Porque pues en mi casa soy una cosa, en la iglesia soy una cosa, pero en mi casa soy otra cosa completamente diferente y al final del día nuestros primeros jueces son nuestros hijos. Ellos son nuestros primeros jueces, ellos son los que están viendo si verdaderamente eso que soy en la iglesia, igual soy en la casa, ¿no? Ellos son los que están viendo si verdaderamente ese amor que me enseñan en la iglesia yo lo aplico cuando los corrijo, si verdaderamente ese amor que me enseñan en la iglesia yo lo aplico cuando tengo que corregirlo, ¿verdad? Que a veces es así, ¿verdad? Que en la iglesia todo amor, pero pues en la casa pensamos que tenemos un batallón militar y no, ahí se nos olvida el amor, la gracia, el perdón, ¿verdad? Y con nuestros hijos puros rejos, ¿no? Entonces hay que recapacitar y hay que vivir en congruencia con lo que predicamos, amén. Porque el primer lugar donde nuestros hijos deben de ver ese amor y esa gracia es en la casa, en la casa. Y una disciplina, pues con amor, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir con Mateo capítulo 14, del 13 al 21. Dice la palabra, alimentación de los 5,000. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Esto fue cuando a Jesús le fueron a dar la noticia, pues de que su primo, ¿verdad? Porque sabemos que eran primos, Juan el Bautista, pues lo habían decapitado. Así que en ese momento Jesús se fue de allí en una barca a un lugar desierto
y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora vamos ahí mismo en Mateo, al versículo 29 del capítulo 15 hasta el 39. 15, 29 al 39 dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengan compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró a la barca y vino a una región de Magdala. Esto es lo que nos dice Mateo. Son 2 milagros diferentes. En uno alimentó 5,000 y en el otro 4,000. Cierto, en uno fueron 5 panes y 2 peces. En el milagro de los 4,000 fueron 7 panes y unos pocos pececillos. En el milagro de los 5,000 sobraron 12 cestas con los pedazos de pan, ¿verdad? Y en el milagro de los 4,000 sobraron 7 cestas. Entonces, son 2 milagros los que hizo Jesús de multiplicación de alimentos. Vamos a ver qué nos dice Marcos. Marcos capítulo 6, del versículo 32 al 44. Dice, vamos a ver qué otro aporte nos da Marcos. Dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora va muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan,
pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dijo a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Qué otro aporte nos da Marcos acerca de este mismo relato? Que Jesús los mandó a que los organizaran por grupo, ¿verdad? Que cuando Jesús les dijo a los discípulos, denle de comer, pues casi les da un infarto, porque pues eran medio coditos, y dijeron, pues cómo vamos a comprar pan para toda esta gente, ¿no? ¿De dónde crees? ¿De dónde flores si no hay jardines, no? Entonces casi se van para atrás, ¿no? Porque pensaban que Jesús los estaba mandando a comprar, ¿no? Y Jesús les dijo, no, a ver, consigan por ahí a ver qué hay. Y pues lo que consiguieron fue 5 panes y 2 peces. Vamos a ver qué nos dice Lucas, capítulo 9, del 10 al 17, el mismo relato. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, dale vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué otro dato nos da Lucas? Exactamente dónde estaban. ¿Sí? ¿Dónde estaban? En el desierto de Betsaida. Nos da la ubicación geográfica, ¿verdad? De dónde ocurrió este milagro. Pero al fin, la esencia del milagro es que Jesús alimentó a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de este milagro de Jesús? Lo primero que podemos aprender, ¿sí? La primera lección que podemos aprender de esto es que lo que tenemos lo debemos traer a Jesús, ¿sí? Aquí vemos que a lo mejor a los discípulos se les hacía poco, se les hacía algo pequeño para tan demasiada gente, para poder suplir esa necesidad, ¿sí? Y la recomendación que los discípulos le daban a Jesús en este momento era, no, pues despide a la gente y que cada quien vaya y vea dónde come, ¿verdad? Exactamente, ellos estaban viendo con sus ojos naturales. No tenemos dinero, ¿verdad? Para alimentar a tantas personas. Entonces, pero lo que nosotros a veces no entendemos es que con lo poquito que nosotros damos, Dios hace milagros. Con lo poquito que nosotros podamos poner a los pies de Cristo, el Señor hace milagros, porque el Señor es el que multiplica los recursos. Amén.
Y hay una historia aquí que me llamó la atención, se la voy a leer porque está muy interesante. Dice, una viuda en Corea era anciana y pobre. Su única posesión de valor era la fuente de la cual ella comía arroz cada día. La iglesia a la que ella asistía quería comprar un nuevo edificio grande. La cantidad de dinero necesario para la compra era enorme. Parecía que la gente nunca iba a poder recaudar los fondos suficientes para ese proyecto. Un día, esta viuda anciana se puso de pie. La ofrenda que ella trajo era la única fuente de la cual ella podía comer. Pero esta ofrenda inspiró a las otras personas. Ellos empezaron a ofrendar generosamente. Los ancianos se tardaron mucho tiempo para contar la gran ofrenda y al final vieron que era más que suficiente para suplir la necesidad. Hoy en día esa iglesia ha crecido a más de 800,000 miembros y Dios sigue haciendo milagros cuando le traemos lo que tenemos. Finalmente, hermanos, no es a veces la cantidad de lo que traemos, ¿verdad? Es la intención de nuestro corazón y Dios es el que hace las cosas. Dios es el que hace las cosas. Dios nunca, en la palabra de Dios, jamás, 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 jamás el Señor ha dicho, es que si no me das tanto, yo no te bendigo, ¿verdad? Al contrario, este, hay una enseñanza también de una mujer viuda, ¿verdad? Que dice que echó una ofrenda y era la única monedita que tenía, ¿no? Que a lo mejor para ella eso era algo insignificante. Y el Señor dijo, esta mujer, ¿verdad? Que dio esa monedita, que era lo único que tenía, dio más que el fariseo, ¿sí? Que se llenaba la boca diciendo que él siempre diezmaba y que él siempre daba lo mejor, ¿verdad? Porque es la intención de nuestro corazón, la motivación de nuestro corazón, ni siquiera son las cantidades, ¿verdad? Porque al final Dios siempre bendice a sus hijos porque Él conoce la motivación de los corazones, ¿verdad? Y aunque la persona lo que tenga para darle para Dios sea poco, si Dios conoce su corazón y sabe que realmente pues eso es lo que puede, ¿verdad? El Señor le va a bendecir. Eso es una realidad que nosotros no podemos negar, ¿verdad? Porque el Señor conoce los corazones. Entonces, eso es lo primero que aprendemos aquí, porque nada más habían 5 panes, perdón, y 2 pececitos. ¿Y qué hizo el Señor con eso? Que parecía tan poco, bendijo a tantísima gente, ¿verdad? A tantísima gente, más de 5,000 personas. Y así también, ¿verdad? En la historia de esta mujer, aunque a lo mejor ella dio poquito, ¿verdad? Para esa obra, lo que las personas que iban a llegar a ese lugar para ser bendecidas es al final lo que realmente cuenta, ¿verdad? Cómo el Señor pudo bendecir, ¿verdad? Aunque no importara lo que había dado, amén. Entonces, esa es la primera lección. La segunda lección es que debemos, y como cristianos, tenemos la obligación, la responsabilidad también de ayudar a quienes lo necesitan, ¿sí? Aunque igual no tengamos mucho, ¿verdad? Aunque no tengamos mucho. Y eso es algo que, pues por lo menos en esta congregación siempre hemos intentado por lo menos hacer, ¿verdad? Que cuando nos enteramos que alguien está en necesidad, ayudarle, porque si todos ponemos un granito de arena, ¿no? Si yo traigo un papel higiénico, el otro trae un aceite, el otro trae un arroz, entre todos podemos bendecir a nuestros hermanos que han estado en un momento de necesidad y créanme que lo valoran de una manera que ustedes no se imaginan, de verdad. Cuando bueno, pues aquí está Tere, ¿verdad? Y de verdad que eso es una bendición, porque pues el Señor, este, nos manda a hacerlo, ¿no? La palabra dice, tuve hambre y me diste de comer,
tuve sed y me diste de beber, no tenía vestido y tú me vestiste, ¿verdad? Y dice la gente, y le dijeron, pero ¿cuándo hice eso? Y dice, por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeñitos, conmigo lo hiciste. Entonces, cuando nosotros bendecimos a nuestros hermanos o cuando alguien nos bendice a nosotros, es como si lo estuviera haciendo para el mismo Dios, ¿verdad? Y si nos ponemos en ese contexto de los padres, ¿verdad? Cuando nuestros hijos necesitan algo y alguien se los da, pues tú bendices la vida de esa persona, ¿verdad? Tú agradeces, tú bendices la vida de esa persona. Entonces, siempre que nosotros bendecimos a una persona o alguien nos bendice, dice la palabra, es como si lo hicieras con Jesús mismo. Es como si lo hicieras con Jesús mismo. Entonces nosotros no podemos ser ni apáticos ni indiferentes ante las necesidades de las demás personas. Y fíjense que el cristianismo es la única creencia que enseña eso. ¿Por qué? Porque si tú ves por lo menos a los hinduistas, ellos dicen que si tú estás mal, es porque tú te lo buscaste. Es porque tú estás viviendo el karma, ¿cierto? Es que es el karma, ¿no? No que me pasó tal cosa, el karma, ¿no? No que me sucedió tal otra cosa mala, estás pagando el karma, ¿no? Por lo que hiciste, ¿no? El famoso karma es que todo lo malo que te pasa es porque tú solito te lo buscaste. ¿Sí? Entonces ellos no ayudan a nadie. Ellos no ayudan a nadie, ¿verdad? Incluso Gandhi, ¿verdad? Siendo un hombre tan rico, nunca ayudó a una sola persona, ¿no? Nunca ayudó a una sola persona porque esa es su creencia que ellos tienen, ¿no? De que todo lo que te sucede es por el karma, entonces nadie te debe de ayudar. Sin embargo, nosotros como cristianos no tenemos ese pensamiento, ¿no? La palabra dice en este milagro que Jesús tuvo compasión de las personas. Obviamente los discípulos en sus ojos naturales decían, ¿cómo vamos a alimentar a más de 5,000 personas? Es imposible, ¿verdad? Imposible, imposible, ¿no? Si lo vemos con nuestros ojos naturales, eso es imposible. Pero, ¿sí? Ellos en su solución humana dijeron, es más fácil, Jesús, ¿no te parece que es más fácil que les diga, váyanse, coman, regresen, ¿no? Vayan, busquen qué comer, ¿no? Pero Jesús, dice la Biblia, que tuvo compasión de ellos. Imagínense, Jesús dijo, no, ¿cómo lo voy? Si estamos en el pleno desierto, como ahorita yo, y la gente aquí, ¿verdad? Escuchando la palabra, deleitándose en el mensaje, porque Jesús estaba predicando, la gente aquí esperando por un milagro, ¿verdad? Seguramente estaban formados, me imagino yo, tantísima gente esperando que Jesús hiciera un milagro, ¿verdad? Porque dice que Jesús sanó a mucha gente en ese día, todo el día, ¿verdad? Y llegó la noche y la gente todavía estaba ahí porque muchos estaban siendo sanados y Jesús dijo, oiga muchachos, pero no sean tan inconscientes, ¿cómo creen que los voy a mandar para que les dé la chiripiolca por ahí sin todo el día no han comido? ¿No? Sí, pues la chiripiolca, el beriberio, ¿no? Entonces, Jesús tuvo compasión de las personas, ¿no? Imagínense, en ese tiempo que no había ni Uber, ni nada de eso, ni ¿cómo se llama? Ni domicilio, ni nada de esas cosas. Después de pasar todo el día en ayunas, dice Jesús, ahora para decirle, no, vayan y caminen, quién sabe hasta cuántas horas estaba la siguiente aldea y vayan y coman, ¿no? No, pues no, ¿verdad? A Jesús eso se le hizo injusto. Y él dijo, no, o sea, tengo que tener esta compasión con estas personas y vamos a darles de comer. Entonces él miró a los cielos, clamó a su Padre y Dios, ¿verdad? Hizo el milagro. Dios hizo el milagro y alimentó a la gente y aún así sobró. Entonces, esa misma compasión, tenemos que tener nosotros. Y esa misma compasión es lo que nos mueve, ¿verdad? A veces a decir, bueno, sí, vamos a darle, vamos a echarle, vámonos por un lugar más grande porque hay necesidad para que quepa más gente, para que vengan más niños, para que vengan más jóvenes, para que vengan más matrimonios, ¿verdad? Esa compasión porque la gente en este lugar se está perdiendo. Entonces, eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos mueve, ¿verdad? Lo mismo que en algún momento movió el corazón de Jesús
Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de no tener un corazón endurecido, de no tener un corazón indiferente. Al final, hermanos, miren, nosotros tenemos que sembrar en las personas palabra, tiempo y a veces hasta recursos. Y Dios es el que da el crecimiento, ¿verdad? Porque también a veces pues no nos podemos poner a pensar, bueno, pues y si le predico y no me escucha, ¿no? Y si viene un día y ya no regresa. No, pues al final Dios tiene el control, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que convence de pecado y nosotros simplemente tenemos que cumplir ¿con qué? Con la gran comisión. Pero no podemos nosotros tener un corazón endurecido, ¿verdad? De que no nos importe la gente, de que no nos importen los pecadores, de que no nos importe la necesidad de los demás. Entonces, eso tenemos que nosotros, esa es la segunda enseñanza que nos enseña este milagro. Tenemos que también evitar, ¿verdad? O cuidarnos de tener un corazón duro. Jesús, cuando alimentó a esta multitud, se fue con los discípulos y cruzaron el mar, ¿sí? Cruzaron el mar. Muchas veces este mismo mar, ¿no? En este mismo mar había tempestad. Habíamos visto en unas clases anteriores cuando hablamos sobre los milagros de Jesús, que Jesús tenía poder aún, ¿verdad?, sobre la naturaleza. Cuando calmó esa tempestad, donde iban en el barco él y los discípulos, y Jesús iba durmiendo, y los discípulos le dijeron, Jesús, despiértate, que nos estamos ahogando, ¿no? Y Jesús, y Jesús les dijo, calmado, ¿verdad? Y oró, y hasta el mar obedeció, porque el Señor tiene soberanía, aún sobre la naturaleza. Sin embargo, nosotros vemos que cuando ocurrió el milagro en el cual Jesús, por ejemplo, caminó sobre el mar, los discípulos se asombraron, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa? Se asustaron, ¿verdad? Pensaron que era un fantasma, no entendieron. Y a veces cuando no entendemos es porque en cierta manera nuestro corazón ha estado endurecido. Más tarde, los discípulos también, ¿verdad? Hablaron sobre este hecho de que Jesús alimentaba a las personas. En el capítulo 8, en el versículo 17 de Marcos, capítulo 8, versículo 17 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo Jesús, ¿y cómo aún no entendéis? Ajá. ¿Y cómo aún no entendéis? Entonces, este mismo problema que tenían los discípulos en este momento, de que a veces no entendían las cosas que hacía Jesús, de que a veces no entendía lo que sucedía, era el mismo problema que tenían los fariseos. Los fariseos conocían la palabra, sin embargo su corazón estaba endurecido. Y a veces nosotros mismos tenemos el mismo problema. Conocemos la palabra, pero tenemos el corazón endurecido. Por ejemplo, cuando Jesús
estaba enseñando sobre el divorcio, ¿qué le dijo a las personas? No, la ley de Moisés dice que no se pueden divorciar, ¿verdad? Pero en su momento, Moisés permitió que dieran carta de divorcio por la dureza de sus corazones. ¿Sí? Dice la misma palabra, que Jesús lo permitió, Dios lo permitió, pero no porque Dios sea un Dios que se contradiga, sino por la dureza del corazón de los hombres. Por eso Dios, ¿sí?, ha permitido que sucedan algunas cosas, ¿sí?, por la dureza de nuestros corazones, porque a veces somos necios, porque cerramos nuestros oídos, porque cerramos nuestros ojos, porque cerramos nuestro entendimiento a lo que nos quiere decir la palabra de Dios. A veces no escuchamos lo que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones, a veces no prestamos atención y cuestionamos todo, ¿no? Incluso así como los discípulos cuestionaban lo que hacía Jesús, ¿verdad? Porque ellos a veces no estaban de acuerdo con las cosas que Jesús hacía, ¿verdad? Pero el Señor nos explica que al final todo eso sucede por la dureza de los corazones. Por la dureza de nuestros corazones a veces no entendemos. Por la dureza de nuestros corazones a veces no entendemos. Por la dureza de nuestros corazones, por nuestra necedad, por nuestra terquedad, es que nos cuesta vivir lo que la palabra dice. La palabra dice que tenemos que perdonar, ¿estamos de acuerdo? Todos entendemos eso, pero ¿por qué no lo vivimos? Por la dureza de nuestros corazones. La palabra dice que bendigamos a nuestros enemigos. ¿Todos entendemos eso? Sí, todos lo entendemos, pero ¿por qué no lo vivimos? Por la dureza de nuestro corazón, ¿verdad? O sea, primero soy yo, lo que yo siento, lo que yo digo, y después tu palabra, Señora, y tu palabra que espere. Yo entiendo, pero pues yo entiendo, pero pero no te voy a hacer caso, Señor. ¿Cómo ves, Eli? Acabo de llegar y estoy viendo los piedras. ¿Cómo ves, Eli? Es que a veces así somos. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros vemos que aquí en la palabra del Señor, nos enseña, ¿verdad?, cómo Jesús caminó sobre el mar, cómo Jesús tenía esa soberanía aún sobre las tormentas. Y fíjense, hay algo curioso. En esa barca sobre la cual estaba cayendo esa tormenta, ¿quiénes iban? Los discípulos, ¿cierto? Los discípulos estaban andando bajo la voluntad del Señor, sí, andaban bajo la voluntad del Señor porque ellos estaban siguiendo a Jesús, ellos estaban aprendiendo del Maestro, y sin embargo, eso no fue una inmunidad para que no pasaran por tormentas, ¿cierto? Porque a veces también tenemos el pensamiento de que, ay, es que como yo voy a la iglesia, como yo ando en los caminos del Señor, ninguna tormenta va a llegar a mi vida. Todo va a ser paz, todo va a ser calma, todo va a ser amor, armonía, felicidad. Y no, amados hermanos, eso es una prueba de que aunque nosotros andemos en la voluntad de Dios, va a haber momentos en que van a llegar tormentas a nuestra vida. Pero hay varios tipos de tormentas, o más bien las tormentas cumplen con diferentes propósitos, porque Dios puede mandar una tormenta a nuestra vida para enseñarnos, como en el caso de la tormenta, ¿verdad? ¿Qué quería enseñar Jesús a sus discípulos? Que tuvieran fe, que Él era soberano, que Él tenía el control, que a pesar de todo lo que pasara, pues Él iba a estar con ellos, no les iba a pasar nada malo. Y ellos aprendieron muchas cosas durante esa tormenta, ¿verdad? Pero vemos otros necios como Jonás, que también tuvieron que vivir una tormenta, pero ¿qué tenía que aprender Jonás de esa tormenta? ¿Se acuerdan de la historia? A obedecer, porque andaba de necio, porque Dios quería una cosa con él,
¿sí? Dios lo estaba mandando para el norte y él no, él para el sur, ¿verdad? O sea, necio, necio. Y entonces a veces cuando estamos así de necios, ¿sí? También nos tiene que caer la tormenta para que entendamos. Cuando andamos así de necios, ¿verdad? El Señor a veces nos manda la tormenta para que nosotros podamos entender, sí, que a veces tenemos que dar pasos de obediencia y pasos de fe en nuestra vida, así como le pasó a Jonás, que por causa de su desobediencia, ¿verdad? Todo el barco se estaba hundiendo por su necedad. Eso estuvo hasta chistoso porque, bueno, y a ver quién aquí es que está haciendo, dice el capitán del barco, enojar a los dioses, ¿no? Y sale Jonás. Y que lo echan para el agua, ¿no? Pues váyase usted, ¿no? Pues a nosotros ¿qué, no? Y que lo echan al agua, ¿no? Entonces, así también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense, cuando nosotros andamos de necios, cuando nosotros queremos nadar en contra de la corriente, no solamente nos perjudicamos nosotros, sino que perjudicamos a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Si yo me pongo de necio, ¿verdad? Si yo me alejo de los caminos del Señor, ¿a quiénes me llevo? A mis hijos, a mi familia, ¿verdad? Y eso es lo que a veces no entendemos, o la responsabilidad tan grande que tenemos, ¿verdad? De que otras personas están siguiendo nuestros pasos, de que otras personas están viéndonos, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos de agradar al Señor, de andar en la voluntad del Señor, y que bueno, que esas tormentas que vengan a nuestra vida sean para enseñarnos, ¿verdad? Sean para fortalecer nuestra fe, pero que no sean para disciplinarnos, ¿verdad? Porque andamos de oreja sorda. Ajá. Entonces, amados hermanos, pues hasta aquí vamos a dejar este tema de hoy y pues quedémonos con ese mensaje de que finalmente yo creo que pues todo lo que estos versículos hasta donde pudimos avanzar el día de hoy del capítulo 14 y el capítulo, sí, pues del capítulo 14 de Mateo, básicamente, ¿verdad? Nos enseñan cómo nuestra vida puede bendecir o puede maldecir a los que nos rodean y principalmente pues a nuestra familia. Nosotros en nuestra familia podemos traer bendición, pero también podemos acarrear maldición. Eso es una realidad que no podemos negar, porque a veces decimos, ay, no, pues es mi vida, ¿no? Y es lo que yo quiero y como yo lo haga, ¿no? Pero es que tus acciones, tu conducta, tu desobediencia afecta a los demás o bendice a los demás, ¿verdad? Así como, por ejemplo, cuando vamos a suponer una persona que tiene problemas de adicciones, ¿verdad? ¿Quién sufre? Pues sí, sufre principalmente esa persona porque trae enfermedades a su cuerpo, ¿sí? A su mente, emocionalmente, pero afecta también a su familia, ¿verdad? Porque sufren los padres, sufre la esposa, sufren los hijos, sufre todo el mundo por esa decisión que tomó esa persona, aunque entre comillas es su vida, pero pues con esa mala decisión de su vida, pues se llevó a mucha gente por delante, ¿sí? Y así mismo, cuando yo decido andar en los caminos del Señor, ¿sí? Esa decisión también trae bendición no solamente para mí, trae bendición para mi familia. Fíjense que cuando la palabra dice que Salomón tuvo muchas mujeres, hubo un momento en el que decidió construir templos para los dioses
de las mujeres que tenía, porque pues todas eran incircuncisas, ¿verdad? Y Dios le dio una palabra a Salomón. Y Dios le dijo a Salomón, muchísimo antes de que sucedieran las cosas, que por sus decisiones, que por su comportamiento, que por su desobediencia, el reino de Israel iba a ser dividido. Esa fue una palabra que Dios le dio a Salomón. Pero Dios le dijo a Salomón, pero por causa de tu padre David, por amor a mi siervo David, eso no va a ocurrir durante tu reinado. ¿Y cuando sucedió? Pues Salomón se murió, heredó el trono su hijo Roboam, y a partir de Roboam el juicio de Dios vino. Pero no fue tanto porque Roboam sí influyó, porque pues obviamente Roboam tuvo un mal ejemplo de su padre, estamos de acuerdo. Entonces este jovencito tomó una decisión basada en el consejo de los jóvenes y no de los ancianos, de subir los impuestos, etcétera, y el pueblo de Israel se dividió. Pero antes de que eso sucediera, el Señor ya le había dicho a Salomón, o sea, todo esto que tú estás haciendo va a tener una consecuencia, pero tú prácticamente la vas a librar, pero no porque tú seas muy bueno, sino por amor a mi siervo David. Entonces nosotros ahí podemos ver que ciertamente cada quien al final cosecha lo que siembra, pero Dios muchas veces va a tener misericordia de nuestros hijos por la fidelidad de nosotros los padres. Eso es una cosa que yo la puedo ver, ¿no? En esa enseñanza de lo que pasó con David y con Salomón, ¿no? O sea, no ciertamente la salvación es personal y todo, pero muchas veces nuestros hijos, aunque anden en desobediencia, Dios los va a proteger por amor a nosotros que estamos siendo fieles, a nosotros que le estamos sirviendo, a nosotros que nos estamos esforzando. Y esas oraciones y esa decisión que nosotros hemos tomado de caminar en fe va a bendecir la vida de nuestros hijos, aunque nuestros hijos ahorita anden de cabezones y no entiendan. ¿De cuántas cosas ha guardado Dios a nuestros hijos? ¿Sí? Que son rebeldes como Salomón por causa de nosotros. Es una realidad. Entonces, o traemos bendición o traemos maldición. Pero al final, nuestras acciones sí van a influenciar y sí van a tener un impacto directo en lo que suceda con nuestras generaciones.